Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver una clase demostrativa acerca de productos notables. Un gusto, mi nombre es Jaime Andrade. Bueno, empecemos. Bueno, primero, vamos a ver lo que son los productos notables. Los productos notables no son nada más que, como su nombre lo indica, productos que son multiplicaciones y notables, más o menos una especie de palabra como que nosotros podemos identificarlos fácilmente. ¿Ya? Son fáciles de identificar. ¿Ya? Pero antes de pasar concretamente a lo que son productos notables, lo que nosotros necesitamos primero recordar, hacer un pequeño paso acerca de lo que son, por ejemplo, los monomios, los polinomios y algunas de las propiedades que nosotros tenemos de estos. ¿Listo? Lo primero, ¿qué eran los monomios? Los monomios, tal y como hemos visto, son expresiones que se les conoce como algebraicas. ¿Qué quiere decir la parte algebraica? Ya son expresiones algebraicas. Algebraicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que son lo primero que vamos a ver son los monomios. ¿Qué son los monomios? Los monomios y polinomios son expresiones algebraicas. ¿Qué significa algebraicas? Que poseen una parte que está formada de una letra. Es decir, estas expresiones van a estar formadas de letras y números. ¿Listo? Los monomios van a ser simplemente la combinación de uno de estos. Es decir, por ejemplo, yo tengo el A. ¿Listo? A como es una letra, entonces representaría una parte de un monomio. Esta A, toca ver que nosotros, como estamos, nosotros necesitamos expresar como número y letra, esto de aquí está puesto con un 1. Solamente que este 1 nosotros conocemos que cuando el 1 multiplica a algo, siempre nos da ese otro algo, ¿no es cierto? En este caso, si yo multiplico el 1 por A, me va a dar el A. ¿Listo? Pero yo puedo tener diferentes tipos de monomios. Por ejemplo, un 3b. Otro monomio, por ejemplo, un 3a al cuadrado. Un 5b. Un menos 6ac. ¿Ya? Entonces, yo cada uno de estos de aquí los puedo ir identificando como que es un monomio. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que es un monomio? Porque porque la única, eh, ¿cómo identifico yo que esto es un monomio? Porque la única, ¿cómo identifico que esto de aquí es un monomio? Nosotros tenemos que lo único que tenemos aquí es una multiplicación. ¿Ya? Estos de aquí solamente pueden estar multiplicados. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo digo, muy bien, tengo un monomio y yo lo quiero, por ejemplo, sumar? ¿Listo? Entonces yo digo un 3a más un 2b. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo quiero hacer aquí, ¿no es cierto?, sería la suma de monomios. La pregunta sería, ¿yo puedo realizar esta suma de monomios? Ah, muy bien. Ahora la respuesta sería que yo no puedo realizar esta suma de monomios. ¿Por qué? Porque estos dos son diferentes. ¿Ya? Cuando yo tengo este 3a y este 2b, como nosotros tenemos aquí esta parte de aquí diferente, la parte o sea, algebraica, ¿no es cierto? Nosotros esto de acá no lo podemos hacer. ¿Cuándo nosotros podemos hacer una suma de monomios? Por ejemplo, cuando yo tengo un 3a más un 5a. Como yo tengo aquí este mismo, entonces yo simplemente sumo lo que tengo aquí, ¿no es cierto? La parte numérica que sería 8 y luego pongo la parte eh, algebraica, ¿no es cierto? Que sería la A. ¿Ya? Pero esto de aquí siempre hay que recordar que deben ser exactamente lo mismo en la parte algebraica. Por ejemplo, si yo tengo un 3a al cuadrado más un 5a, si yo quiero hacer esta suma, otra vez, tengo que ver yo la parte de aquí, ¿no es cierto? Veo acá y digo, acá tengo un a al cuadrado, mientras que acá solamente tengo un a. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada. Esto de aquí yo no lo puedo sumar.
¿Ya? Vamos con otro más. Por ejemplo, si yo tengo un 3ABC más un 2ABC, ¿no es cierto? Lo mismo. Tengo este igual, lo puedo sumar. A, B, C. ¿Listo? Voy a poner uno un poco diferente. Por ejemplo, un 5nm menos un 2mn. ¿Listo? ¿Puedo yo hacer esta resta aquí? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque aquí parecería que estos no son iguales, pero yo los puedo simplemente cambiar de orden. Y entonces ahora yo ya puedo realizar esta suma, mejor dicho, esta resta, ¿no es cierto? Y aquí yo simplemente, normalmente se le suele poner en forma de que nosotros tengamos en orden alfabético. Entonces yo aquí simplemente hago 5 menos 2, 3, y de ahí pongo lo que nos queda, m, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos aquí la suma de monomios, pero entonces, ¿qué son los polinomios? Los polinomios no son nada más que nosotros ir cogiendo varios de estos monomios e irlos sumando, ¿ya? Entonces, para los polinomios, nosotros tenemos que es la suma de monomios, ¿listo? Pero con una cierta condición, que estos monomios no se pueden sumar, es decir, no puedo sumarlos explícitamente, no puedo sumarlos. ¿Ya? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que voy a sumar monomios si yo no los puedo sumar? Y es justamente estos ejemplos que nosotros hemos visto aquí. Esto de acá es un polinomio. ¿Ya? Este de aquí en especial, por ejemplo, como tengo solamente dos, se le conoce con un nombre especial que es un binomio. Como ya no habremos visto, ¿no es cierto? El de acá, algo parecido, ¿no es cierto? Este de aquí también es un polinomio. Es decir, también es un binomio. ¿Cuáles son los polinomios que se les conoce más? Son en verdad, serían solamente dos, los que son los binomios, los que son los trinomios y los polinomios. ¿Listo? Los polinomios nos referimos prácticamente a cualquiera, es decir, puede contener a los binomios y trinomios, pero normalmente nosotros lo solemos decir específicamente que tenemos un binomio, un trinomio, y si tenemos algo un poco más grande, directamente un polinomio. ¿Listo? Entonces, ahora, las propiedades. Nosotros aquí tenemos propiedades que son parecidas a las que son en la suma. Bueno, mejor dicho, tenemos propiedades que son de los números reales. Nosotros vamos a tener aquí ciertas propiedades. Por ejemplo, vamos con una de las propiedades de la suma, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos propiedades para la suma y propiedades para la multiplicación. ¿Listo? Vamos a obviar las propiedades que son específicas para cada una de los números reales, porque ya conocemos que los números reales tienen estas propiedades, ¿listo? Pero sí nos importan por lo menos algunas de estas propiedades. Por ejemplo, la propiedad, la conmutativa. ¿Listo? ¿Qué significa la propiedad conmutativa? Que yo puedo tener, por ejemplo, un 3a más un 2b, y esto es lo mismo que tener un 2b más un 3a. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he cambiado el orden. Pero yo puedo seguir haciendo esta suma. ¿Ya? En este caso no hay cómo, pero, por ejemplo, si yo pusiera un 3a más 2a, es lo mismo que poner un 2a más 3a, ¿no es cierto? Que es decir, un 5a. ¿Ya? Esa sería una propiedad conmutativa. Voy a borrar esto de aquí y voy a ponerle un poco más acá. Por ejemplo, una segunda propiedad, tengo la propiedad ¿ya? Tengo también lo que sería una propiedad asociativa. Tengo también la propiedad asociativa. ¿Qué nos quiere decir la propiedad asociativa? Que nosotros podemos ir cogiendo por partes cada uno de lo que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo 3a más 2b más 2a menos 3b más c. ¿Listo? Tengo todo esto.
La asociativa lo que me dice es, yo puedo ir agarrando como por partes cada uno de estos cada uno de lo que yo necesite en este momento. Por ejemplo, yo puedo asociar el 3A y el 2A. ¿Por qué? Porque ambos yo veo que contienen el A. También puedo poner, por ejemplo, el 2B menos el 3B. ¿Listo? Y dejarle al C afuera. Esto de aquí que hemos hecho, que son ponerle estos paréntesis, es asociar nuestros grupos. Ahora sí, esto simplemente sería 5A menos B más C. ¿Listo? Y algo parecido nosotros tenemos en la parte de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, en la multiplicación, nosotros, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, la propiedad, discúlpenme, podemos ver, por ejemplo, la propiedad conmutativa, ¿ya? La misma. ¿Qué nos quiere decir la conmutativa? ¿No es cierto? Que nosotros podemos cambiar el orden. Esta de aquí es la que siempre dicen, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, por ejemplo, si yo multiplico un 3A por un 2B, ¿listo? Esto de aquí es algo importante dentro de los polinomios, porque ahora lo que yo hago es, esto siempre que sea multiplicación, en multiplicación lo que yo hago es, multiplico primero la parte numérica, ¿cierto? Es decir, primero yo hago la parte numérica, que sería esto, y luego multiplico también la parte algebraica, con rojo, y luego multiplico en cambio la parte algebraica. ¿Listo? Primero, la parte numérica, que sería 3 por 2, esto es igual a 6. Y luego la parte algebraica, que en este caso sería A por B. Como yo no los puedo poner explícitamente, no conozco sus valores, entonces simplemente se queda como AB. Puedo tener otros, por ejemplo, entonces la parte conmutativa. ¿Cuál es la conmutativa de esta? Entonces nosotros podemos poner al revés, 2B multiplicado por 3A. ¿Listo? Lo único que hago es cambiar el orden de estos dos. Bueno, la parte conmutativa. Tengo también dentro de esto, de lo que serían multiplicaciones, una propiedad distributiva. ¿Listo? Esta propiedad distributiva, en cambio, sería, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo un 3A? Voy a cambiarla de color solamente para expresarla mejor. Entonces sería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un 3A que multiplica a B más 2C más 2A más C menos D? Muy bien, un poco complicada esta, pero ¿para qué es importante esto? Porque en la distributiva, en cambio de la multiplicación, lo que me dice es, muy bien, si yo tengo un monomio que multiplica a un polinomio, lo que hago es a este monomio, siempre y cuando esté en los paréntesis, multiplicar por cada elemento. Es decir, voy a multiplicarle por el B, por el 2A, por el C y por el menos D. Es decir, tengo que hacer una multiplicación para cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Sería 3A por B, tal y como vimos antes, ¿no es cierto? El 3 por el 1, recuerden que aquí hay un 1 que está multiplicando al B, ¿cierto? Entonces sería 3AB, 3 por 2 serían 6, más 6A, y ahora, cuando eran de la misma base, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo un aquí, yo tengo acá, lo que yo hago es sumar los exponentes. Yo conozco que este A es exponente 1, este A es exponente 1, 1 más 1 sería 2. Acá tendría, ¿no es cierto?, más 3AC y menos 3AD. Estaríamos. ¿Listo? Ahora, esto de aquí va a ser lo básico que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que son los productos notables. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Todo lo que viene siendo productos notables son simplemente multiplicaciones que nosotros debemos conocer. ¿Ya? Es decir, multiplicaciones que si yo las veo, directamente puedo saber su respuesta. Solamente un ejemplo ahorita, como para empezar a avanzar, ¿cierto? Digo, muy bien, digamos que yo tengo el A más B, y esto lo multiplico por un A más B. ¿Listo? ¿Cuál sería la forma de resolver esto de aquí? Sería, yo cojo el A, lo multiplico por el A, luego cojo este mismo A, lo multiplico por el B. Luego, lo que hago es este B por el A, este B por el B. Y veo cuáles son las respuestas, ¿no es cierto? Voy a hacerlo este de aquí para ir viendo, ¿no es cierto? Entonces quedaría A por A al cuadrado. A por B,
sería más AB. Luego tengo B por A, ¿no es cierto? Que sería BA, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, ya luego lo cambio. Y más B por B, B al cuadrado. ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Por ejemplo, que yo aquí tengo el A al cuadrado. Recuerden aquí la propiedad, la conmutativa, ¿no es cierto? AB es lo mismo que BA, entonces yo tendría que sería AB más AB, 1 más 1, 2 AB. Y más B al cuadrado. ¿Listo? Esto de aquí ya lo vamos a ir analizando, pero esto de aquí, por ejemplo, es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo vea una multiplicación parecida a esta, entonces yo la puedo hacer directamente. Por ejemplo, A menos B por A menos B. Es exactamente lo mismo. Si yo lo hago, entonces simplemente sería multiplicar. Sería A al cuadrado y yo ya conozco que esto es menos 2AB más B al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo ya conozco que es un trinomio cuadrado perfecto. Pero bueno, vamos exactamente ahora sí a la primera parte. ¿Ya? ¿Qué sería, qué pasa si es que yo multiplico, ¿no es cierto? Ya como ejercicios, la multiplicación de monomios. ¿Ya? Multiplicación de un monomio con un polinomio. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo la multiplicación de un monomio con un polinomio, esto de aquí ya lo vimos hace un momento, que era, si es que yo tengo, por ejemplo, el 2, este podría ser un monomio, ¿ya? Que multiplica a un x más y. Hacemos simplemente la propiedad distributiva, es decir, el 2 por el x, el 2 por el y, que sería 2x más 2y. ¿Ya? Puedo tener otro ejercicio, por ejemplo, un poco más complicado, que sería un 3a que multiplica a x más 2y menos z. ¿Listo? No es muy complicado, pero es un poco más complicado. ¿Qué hago? Otra vez, multiplico el 3 por el 1, que sería 3ax más 6y menos 3z. Perdón, 3az. Disculpen bien. 3az. ¿Ya? Y esto de aquí se va a repetir por lo menos para todo lo que son polinomios. Un monomio con un polinomio. Ahora, nuestra segunda parte ya viene dentro de lo que son multiplicación de polinomios. ¿Ya? Y en lo que nos vamos a centrar primero sería en la multiplicación de binomios. ¿Ya? Es decir, solamente vamos a ir binomios. ¿Listo? Vamos a ver primero dos de estos binomios, ¿cierto? El primero, el conocido, que ya lo puse arriba, que sería el trinomio cuadrado perfecto. Y el segundo, que sería la diferencia de cuadrados. ¿Listo? Estos de aquí son los más importantes dentro de lo que serían la multiplicación de binomios. ¿Ya? Entonces vamos para acá. Primero, el trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Voy a reducirlo, simplemente se le pone como trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, el trinomio cuadrado perfecto lo que nos dice es, si es que yo tengo la multiplicación de dos binomios que son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo un a más b que multiplica a un a más b, es decir, estos son exactamente iguales, entonces la respuesta es a al cuadrado más doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. ¿Ya? Esto puedo repetirlo en cualquier manera. ¿Listo? Solamente una pequeña cosa. Si nosotros nos acordamos, ¿qué pasa cuando yo tengo algo del mismo, o sea, de la misma base? ¿No es cierto? Si tengo la misma base, yo puedo poner también de esta manera. Y entonces ahora yo ya tengo algo un poco más accesible o más reconocible en donde trabajar. Y es que si yo tengo un binomio elevado al cuadrado, entonces yo sé que esto de aquí se le conoce como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Pero bueno, nosotros podemos tener cualquier cosa, como he dicho antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a utilizar otro de aquí, 3a menos 5b. ¿Listo? ¿Cuál es la regla? El primero al cuadrado, es decir,
9 al cuadrado, o mejor dicho, vamos haciéndole paso por paso para ir acordándonos. Primero al cuadrado, ¿no es cierto? Menos, en este caso porque tengo un menos, y aquí tenemos doble producto del primero por el segundo, es decir, doble producto de el primero por el segundo. Perdón, el 5b. ¿Ya? Y más el cuadrado del segundo, que sería 25b, perdón, 5b al cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí, simplemente resuelvo esto, que sería 9 al cuadrado, 2 por 3 por 5, ¿cierto? Esto me quedaría 15, menos 15 por 2 sería 30, sería menos 30 ab más 25b al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una muestra de lo que sería el trinomio cuadrado perfecto. Y esto de aquí, bueno, ya con ejercicios podemos ir haciéndole directamente todos estos ejercicios. Muy bien, vamos con el siguiente, que sería la diferencia de cuadrados. ¿Ya? Esta de aquí tiene algo muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Recordemos que estamos trabajando con binomios. Entonces, es parecido al anterior, salvo con una cosa. Y es que uno de los binomios tiene, mejor dicho, los binomios son dos los que vamos a multiplicar, pero uno tiene cambiado un signo. ¿Listo? Recuerden, binomios, pero uno cambiado el signo. Entonces, vamos a hacer el mismo de acá. Entonces, ¿no es cierto? Yo pongo dos paréntesis, tengo el A, tengo el B, tengo el A, tengo el B, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cambiado los signos? Que aquí yo tengo, por ejemplo, una suma, mientras que acá, voy a cambiar de color, aquí yo tengo una suma, mientras que acá yo tengo una resta. ¿Listo? Si nosotros hacemos esta multiplicación, ¿no es cierto? O sea, voy a hacerle acá la multiplicación, me quedaría, ¿no es cierto? Me quedaría A más B por A menos B, sería A por A, igual que la anterior, ¿no es cierto? A por A al cuadrado. B por A, perdón, A por menos B menos AB. B por A más BA y B por menos B menos B al cuadrado. ¿Cierto? Recordamos que esto de aquí nosotros por la propiedad conmutativa podemos cambiar el orden y me quedaría menos 1 más 1 y estos dos se eliminan. ¿Y qué es lo que me queda aquí? Me queda A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la diferencia de cuadrados es justamente por esto que se llama así. Porque nosotros lo que estamos haciendo es, diferencia es una resta y cuadrados son dos, simplemente son algo elevado al cuadrado. Nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto de aquí elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, y acá tenemos una resta. Es decir, una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Vamos a hacerle la misma diferencia de cuadrados, pero ahora del segundo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 3a más, esto era el cuadrado, 3a más 5b por 3a menos 5b. ¿Ya? Entonces, yo puedo otra vez volver a hacer todo este procedimiento que yo tengo acá. ¿Listo? Que ahorita ya se volvería un poco largo. O también yo podría simplemente aplicar la regla. Y es, si yo veo que solamente difieren los signos, entonces ahora sí simplemente aplico la regla. Y es el primero al cuadrado, que sería 3a al cuadrado, que sería 9a al cuadrado. ¿Ya? Y más por menos, mejor dicho, y ahora, ¿no es cierto? Diferencia menos y 5 por b por 5 por b, ¿no es cierto? 5b al cuadrado, que sería 25b al cuadrado. Muy bien, y esto de aquí estaría hecho. Y podemos hacer más ejemplos de todo esto, ¿no? Pero en este momento simplemente pasemos un poco. ¿Listo? Entonces, tenemos lo que es la diferencia de cuadrados. ¿Ya? Algo importante, y esto de aquí hay que tomar nota, y ese es un error de los que siempre se suele cometer. Y es que no es lo mismo, y esto de aquí hay que acordarse, no es lo mismo poner un, pongámosle con el a y b, ¿no es cierto? No es lo mismo poner un a más b al cuadrado, ya esto no es lo mismo que un a al cuadrado más b al cuadrado.
Y lo mismo en la resta. Es decir, un a menos b al cuadrado no es lo mismo que a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, yo no puedo a esto de aquí simplemente elevarle al uno y elevarle al otro. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque eso de ahí viene de acá. ¿Listo? Entonces no es lo mismo. Esto de aquí es un error muy común que se suele cometer. ¿Ya? Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Pero bueno, vamos con el siguiente. Entonces, muy bien. Pasando a los trinomios al cuadrado, ahora lo que nosotros tendríamos sería un capítulo que es un poco interesante, que son los polinomios al cuadrado. ¿Ya? Y lo interesante es que siguen una regla parecida a la que teníamos en los binomios. ¿Ya? Polinomios al cuadrado. Por ejemplo, yo tengo un a más b más c y esto al cuadrado. ¿Ya? En este caso estamos tratando de un trinomio, pero como dijimos, ¿cierto? Puede ser un polinomio cualquiera. ¿Ya? En este caso simplemente de 3. ¿Qué pasa si es que yo elevo esto al cuadrado? Pues tengo una regla que es bastante sencilla y es, primero, lo que yo hago es simplemente el cuadrado de todos ellos. Es decir, tomo el a, lo elevo al cuadrado, más el b, lo elevo al cuadrado, más el c elevado al cuadrado, y luego hago las combinaciones posibles. ¿Listo? ¿Cuáles son las combinaciones posibles? A y B, ¿no es cierto? ¿Qué otra combinación yo puedo hacer? Puedo hacer la combinación de A con C y puedo hacer la combinación de B con C. ¿Listo? Tengo esas tres combinaciones. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? La primera era con rojo, entonces sería más, y ahora yo pongo simplemente un 2 y la combinación que yo tengo aquí. Por ejemplo, aquí el A y B. ¿Listo? Ahora veo con el verde, ¿no es cierto? A y C, ¿no es cierto? Entonces sería más, ¿por qué? Porque más por más es más, 2AC, y el último que tengo acá, ¿no es cierto? Que sería el azul, que sería B y C, más 2BC. ¿Ya? Una cosa importante aquí es que hay que acordarse de los signos que nosotros estamos utilizando. En este caso eran todos positivos, pero ¿qué pasa si es que uno de ellos es negativo? Por ejemplo, A menos B más C al cuadrado. Entonces ahora tendría, primero, esta parte de aquí no cambia. Siempre van a ser cada uno de los elementos elevado al cuadrado, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Listo? Ahora, en la parte de multiplicación es donde vamos a cambiar, porque ahora tengo a por menos b. Ese menos ahora me influye, entonces sería menos 2ab más y más c, entonces sería más 2ac y menos y más menos 2bc, ¿cierto? Entonces si nos damos cuenta, donde haya una b ahora va a ser con signo negativo. ¿Ya? Otro igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que ahora tengo dos signos negativos, lo mismo, tengo el cuadrado de cada uno de ellos y luego a por menos b sería menos 2ab, a por menos c menos 2ac y menos b menos c, ¿no es cierto? Menos por menos es más, sería más 2bc. Pero bueno, muy bien, entonces tenemos lo que serían polinomios al cuadrado. Esto de aquí, como lo vimos antes, podemos simplemente irlo ampliando a cualquier a cualquiera que tengamos. Ahora, de aquí tenemos algo que teníamos que haber visto antes, que era acerca de binomios. Binomios. ¿Ya? Y estos binomios, ahora lo que yo tengo es que no son algo parecido. ¿Listo? Es decir, ahora cuando yo sume dos binomios, ¿listo? O sea, yo voy a multiplicar dos binomios. Después de que yo los multiplique, estos binomios no me van a dar una regla parecida a la anterior. O sea, que yo tengo directamente el cuadrado, el doble producto, el cuadrado. ¿Ya? Sino que ahora nosotros vamos a ver, por ejemplo, vamos con algo fácil. Por ejemplo, un a más 2b por a menos b. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Y es que en el anterior, por ejemplo, si yo aquí hubiera puesto un más y sin esta b, sin este 2, entonces nosotros hubiéramos tenido una diferencia de cuadrados.
Si yo hubiera quitado este 2 y hubiera puesto un más acá, hubiéramos tenido un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Pero no tenemos ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos algo diferente aquí. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer aquí? Por lo menos en productos notables, vamos a hacerle primero la multiplicación, tal y como hemos hecho con los anteriores, ¿no es cierto? Es decir, multiplico a por a al cuadrado. A por menos b, menos ab. 2b por a sería más 2ab. Ya, de una sola vez le hago la propiedad conmutativa, ¿no es cierto? Y más menos, ¿no es cierto? Menos 2b por b sería menos 2b al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ahora yo tengo que, por ejemplo, esto de aquí restar. Y le hago a al cuadrado más ab menos 2b al cuadrado. ¿Listo? Y aunque esto de aquí parezca que no tiene ninguna regla, pues sí la tiene. Vamos a ver cuál es esa regla, ¿no es cierto? La regla sería, muy bien, si es que yo tengo esto, lo que yo hago es primero, esto de aquí, hago la multiplicación. Esto voy a cambiarle de color para que se vea mejor. ¿Listo? Sería esto de aquí y esto de aquí. Lo que yo necesito es hacer la multiplicación de ellos. Es decir, a por a sería a al cuadrado y 2b por menos b menos 2b al cuadrado. ¿Listo? Y en cambio, si es que esta parte de aquí son, por ejemplo, un 1 y un 1, lo que yo hago es simplemente la resta de lo que yo tengo aquí. ¿Ya? Multiplicado por el a, obviamente, que sería 2b menos b sería menos b por a menos, perdón, 2b por b menos b sería más a por b. Y entonces, ahora sí tengo la respuesta, que sería a al cuadrado más ab menos 2b cuadrado. Exactamente la misma que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Esto de aquí es importante ver que aquí tenemos el 1 en esta parte de acá adelante. ¿Ya? Entonces yo puedo hacerle de diferentes. Por ejemplo, x más y por x más 3y. ¿Listo? Lo mismo. En este caso, como tengo un 1 en el primero, entonces yo tengo, por ejemplo, un x al cuadrado, ¿no es cierto? Luego hago la suma de 3 más 1, que sería 4, que sería más 4xy, y más 3y por y sería 3y al cuadrado. Y esto de aquí yo ya lo puedo sacar fácil. ¿Por qué? Porque yo ya conozco que es un producto notable, ¿cierto? Vamos a ver otro más. Por ejemplo, si es que yo tengo el... ¿qué pasa si es que ahora yo tengo, por ejemplo, un 3x más y por un x más 3y? ¿Listo? Ahora, lo primero, hago igualmente las multiplicaciones, que serían 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Y la otra que sería 3y al cuadrado. ¿Qué es lo que va en el medio? Ahora en el medio va la combinación de este multiplicado por este, más este multiplicado por este. Es decir, 3 por 3, 9. Y 1 por 1, 1, ¿no es cierto? Entonces sería 9 más 1 sería 10. Y pongo simplemente lo que tengo acá, x. ¿Listo? Puedo hacer lo mismo pero con negativos. Por ejemplo, un 2a menos 3b por a más b. ¿Cierto? Entonces digo, muy bien. Primero, la parte de acá, que sería 2a al cuadrado menos 3b al cuadrado. ¿Listo? Y luego multiplico 2 por 1, ¿no es cierto? Es decir, acá por acá sería 2 por 1, 2. Y menos 3 por 1 sería menos 3. Por lo tanto me quedaría menos a por b. ¿Listo? Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Listo, de aquí tenemos otros productos notables, pero creo que el tiempo ya nos quedó un poco corto, que serían, por ejemplo, la suma y diferencia de cubos. ¿Ya? Que en este caso solamente la vamos a mencionar, ¿listo? La suma y la diferencia de cubos. Y es que cuando yo tengo, esto es específicamente, por ejemplo, esto de aquí, multiplicado por x al cuadrado, si es que aquí tengo más, aquí debería haber un menos xy y más y al cuadrado.
Esto de aquí me da directamente la respuesta x al cubo más y al cubo. Mientras que acá es exactamente lo mismo, pero solamente que con el signo cambiado. Aquí tengo un menos porque acá tengo más, acá tengo un menos, entonces acá un más. Y esto sería x al cubo menos y al cubo. ¿Listo? Siempre el signo del que yo tengo primero acá. ¿Ya? Pero esta diferencia de suma y diferencia de cubos siempre es importante verla. En la suma y diferencia de cubos, lo que más nos importa es ver esta parte de aquí, que no es igual. ¿Listo? En la diferencia de cubos tenemos que ver que es x al cuadrado, por ejemplo, menos xy más y al cuadrado. ¿Listo? O tengo también el x al cuadrado, ¿listo? Más xy y más y al cuadrado. Ahora, esto de aquí, ¿por qué lo pongo de diferente color? Porque esto no es lo mismo. O sea, este factor de la diferencia, la suma y diferencia de cubos, no es lo mismo que un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, el trinomio cuadrado perfecto lo que tenemos es x al cuadrado menos 2. Voy a ponerle con el mismo color, ¿cierto? Por eso lo puse. Menos 2xy más y al cuadrado. ¿Listo? Y acá x al cuadrado, y al cuadrado y con más 2xy. Hay que ver que no son iguales. Este de aquí no es lo mismo que acá. Y este de acá no es lo mismo, porque acá tengo un 2. Cuando tengo este 2, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Si no tengo ese 2, entonces ahora lo que me toca buscar es si es que está multiplicado por este factor para ver si es que es una suma o diferencia de cubos. ¿Listo? Con eso acabamos por el día de hoy. Muchas gracias por su consideración y una buena tarde.